Hola a todos y bienvenidos a nuestra inmersión en la historia de la iglesia primitiva. Tenemos un montón de fuentes increíbles para este deep dive. Así como el manual de historia de la iglesia de Bergerin, la historia de la iglesia de Eusebio y algunos textos antiguos. Nuestro objetivo es comprender cómo la iglesia primitiva desarrolló sus estructuras, sus creencias y prácticas. Va a ser fascinante. Totalmente. No se trata solo de memorizar nombres y fechas, sino de comprender el contexto en el que surgió. Imagínate el Imperio Romano en los primeros siglos de nuestra era, un mundo lleno de religiones y filosofías diferentes, desde el culto al emperador hasta los misterios, con una creciente sensación de crisis e inestabilidad. Un caldo de cultivo perfecto para nuevas ideas. Exacto. Y ahí es donde entra el cristianismo, con un mensaje radicalmente distinto, un mensaje de esperanza y salvación a través de Jesucristo. Y ese mensaje se extendió rápidamente, desde sus humildes comienzos en Jerusalén, guiado por los apóstoles. El cristianismo se estableció en grandes ciudades como Roma y Alejandría. Estamos hablando de figuras como Pedro y Pablo. Figuras clave sin duda, y los debates sobre sus lugares de descanso final. No son simples curiosidades. Esas discusiones sobre dónde fueron enterrados Pedro y Pablo y la importancia de la tradición y la sucesión apostólica revelan cómo la iglesia primitiva buscaba afirmar su autoridad y legitimidad. No eran solo huesos, eran los cimientos de una nueva institución. Cada detalle, Cada historia, cada reliquia, servía para construir la identidad de esta nueva iglesia. Y a medida que se expandía, también se iba estructurando. Surgen los obispos, sacerdotes y diáconos, y la autoridad del obispo de Roma empieza a crecer. Efectivamente, la iglesia primitiva se organizaba, pero también se enfrentaba a desafíos internos, herejías como el gnosticismo, que veía el mundo material como algo malo, y buscaba la salvación a través de un conocimiento secreto, o el marcionismo, que rechazaba el Antiguo Testamento. Obligaron a los líderes a definir y defender las doctrinas cristianas centrales. Increíble. No solo la persecución externa, sino también las luchas internas por definir su propia identidad. Así es. Y a pesar de todo, la iglesia primitiva floreció, desarrolló sus propias prácticas de culto, como la Eucaristía y el bautismo, y se comprometió con la vida comunitaria y las obras de caridad. ¿Te imaginas vivir como cristiano en un mundo pagano? Debió ser un desafío constante. Las fuentes nos hablan de las dificultades que enfrentaban al navegar por un mundo con valores tan diferentes, como la esclavitud o el papel de la mujer. Temas complejos sin duda, pero también vemos ejemplos conmovedores de su compromiso con el amor y el servicio, como su respuesta a las epidemias. Impresionante. Hablando de adversidades, ¿qué nos puedes contar sobre las persecuciones? Mencionabas a emperadores como Nerón y Diocleciano. Las persecuciones fueron una realidad brutal. Desde Nerón hasta Diocleciano, los cristianos fueron perseguidos, torturados y asesinados por su fe. Las historias de martirio, como la de Policarpo, obispo de Esmirna, quemado vivo en el año 155, nos dan una idea de la intensidad de esa época. Es difícil imaginar la valentía que se necesitaba para ser cristiano en esos tiempos, enfrentarse al poder del Imperio Romano, a la incomprensión de la sociedad. Y sin embargo, la fe perseveró. Las catacumbas, esos cementerios subterráneos, nos muestran cómo vivían su fe incluso en la clandestinidad. No se limitaban a esconderse, creaban arte, símbolos, un lenguaje visual que les conectaba entre sí y con su fe. El pez, el ancla, el buen pastor, imágenes que transmitían un mensaje de esperanza y salvación. Esos símbolos son unas ventanas a un mundo donde la comunicación era vital. Las cartas, como las de Pablo, eran esenciales para difundir la doctrina, resolver disputas y mantener la unidad. Figuras como Ireneo de León también fueron claves en la lucha contra las herejías y la defensa de la ortodoxia. Ireneo, un auténtico defensor de la fe. Y hablando de defensores, ¿qué hay de los apologistas? ¿No eran los que se dirigían al mundo romano para explicar y defender el cristianismo? Exactamente. Utilizaban las herramientas intelectuales de su tiempo. Justino Mártir, por ejemplo, usaba argumentos filosóficos para refutar las acusaciones contra los cristianos y presentar el cristianismo como una filosofía superior. Es fascinante cómo adaptaban su mensaje al contexto. Y no fue en este periodo cuando surgieron las primeras escuelas de teología. Así es. La escuela catequética de Alejandría, con figuras como Clemente y Orígenes, se dedicó al estudio de la Biblia y a elaborar una teología más sofisticada, un paso importante en la consolidación del pensamiento cristiano. Una explosión de conocimiento y debate, y junto con la teología, también vimos la evolución de la liturgia, cómo era la adoración en la iglesia primitiva. La liturgia se iba desarrollando gradualmente, la Eucaristía, el bautismo, la oración comunitaria, todos estos elementos se iban definiendo y tomando forma. Las fuentes nos hablan de la importancia de la participación de la comunidad en la adoración, un aspecto central desde el principio. Es asombroso cómo las prácticas que vemos hoy tienen sus raíces en esos primeros siglos, un hilo conductor que nos une a través del tiempo. Sin duda. Y no podemos olvidar el impacto de la persecución en la vida de la Iglesia. Las persecuciones de Decomentio y Diocleciano especialmente.
pusieron a prueba la fe de los cristianos y generaron un debate sobre cómo tratar a los que habían renegado bajo presión. Un dilema complejo. ¿Cómo equilibrar la misericordia con la necesidad de mantener la integridad de la fe? ¿Cómo acoger a los que flaquearon sin devaluar el sacrificio de los mártires? Figuras como Cipriano de Cartago se enfrentaron a este desafío con sabiduría y compasión, buscando un camino de reconciliación para aquellos que se habían arrepentido. Mencionabas antes la expansión del cristianismo por el Imperio Romano. ¿Cómo se produjo ese proceso? Fue un fenómeno complejo, impulsado por varios factores. La labor misionera de figuras como Pablo fue crucial, llevando el evangelio a los confines del mundo conocido. Pablo, un auténtico pionero, llevando la nueva fe a lugares remotos. Pero no solo fue él, ¿verdad? Exacto. También influyó la fuerza del mensaje cristiano, la vida ejemplar de las comunidades, las redes de contactos que se tejían, un entramado complejo que iba extendiendo la fe. Es como una red invisible, Conectando a personas de diferentes culturas y orígenes en una nueva comunidad de fe. Precisamente. Y a medida que se expandía, el cristianismo se adaptaba a las diferentes culturas. El encuentro con el mundo griego, por ejemplo, llevó a la incorporación de ideas filosóficas en la teología cristiana. Un proceso de diálogo e intercambio cultural fascinante. ¿En qué papel jugaban las mujeres en la iglesia primitiva? Las fuentes nos muestran que las mujeres tuvieron un papel activo. Participaron en la evangelización, en las obras de caridad, incluso en el liderazgo de algunas comunidades. Figuras como Tecla, Lidia, Priscila, dejaron su huella en la iglesia primitiva. Es importante recordar eso. A menudo se olvida la contribución de las mujeres en la historia de la iglesia. Sin duda. Su participación fue fundamental en la construcción de las primeras comunidades cristianas. Y hablando de construcción, ¿qué legado nos dejó la iglesia primitiva? ¿Cuál es su impacto en el mundo actual? Su legado es inmenso. Su teología, su liturgia, su estructura, su compromiso social. Todos estos elementos han moldeado el cristianismo a lo largo de los siglos. Es como un árbol con raíces profundas. Sus ramas se extienden a través de la historia hasta nuestros días. A pesar de los cambios, las raíces siguen ahí, alimentando la fe de millones de personas. Exactamente. Y aunque la iglesia ha evolucionado a lo largo de los siglos, sus raíces se encuentran en la fe, la valentía y el amor de aquellos primeros cristianos. Un legado que sigue inspirando y desafiando al mundo actual. Y esos símbolos son una ventana a su mundo, un mundo donde la comunicación era vital. Las cartas, como las de Pablo, eran esenciales para difundir la doctrina, resolver disputas y mantener la unidad. Figuras como Ireneo de León también fueron claves en la lucha contra las herejías y la defensa de la ortodoxia. Ireneo, un auténtico defensor de la fe. Y hablando de defensores, ¿qué hay de los apologistas? No eran los que se dirigían al mundo romano para explicar y defender el cristianismo. Exactamente. Utilizaban las herramientas intelectuales de su tiempo. Justino Mártir, por ejemplo. Usaba argumentos filosóficos para refutar las acusaciones contra los cristianos y presentar el cristianismo como una filosofía superior. Es fascinante cómo adaptaban su mensaje al contexto. Y no fue en este periodo cuando surgieron las primeras escuelas de teología. Así es. La escuela catequética de Alejandría, con figuras como Clemente y Orígenes, se dedicó al estudio de la Biblia y a elaborar una teología más sofisticada. Un paso importante en la consolidación del pensamiento cristiano. Una explosión de conocimiento y debate. Y junto con la teología, también vimos la evolución de la liturgia. ¿Cómo era la adoración en la iglesia primitiva? La liturgia se iba desarrollando gradualmente. La Eucaristía, el bautismo, la oración comunitaria, todos estos elementos se iban definiendo y tomando forma. Las fuentes nos hablan de la importancia de la participación de la comunidad en la adoración, un aspecto central desde el principio. Es asombroso cómo las prácticas que vemos hoy tienen sus raíces en esos primeros siglos. Un hilo conductor que nos unen a través del tiempo. Sin vida. Y no podemos olvidar el impacto de la persecución en la vida de la iglesia. Las persecuciones de Decisio y Diocleciano especialmente pusieron a prueba la fe de los cristianos y generaron un debate sobre cómo tratar a los que habían renegado bajo presión. Un dilema complejo. ¿Cómo equilibrar la misericordia con la necesidad de mantener la integridad de la fe? ¿Cómo acoger a los que flaquearon sin devaluar el sacrificio de los mártires? Figuras como Cipriano de Cartago se enfrentaron a este desafío con sabiduría y compasión, buscando un camino de reconciliación para aquellos que se habían arrepentido. Mencionabas antes la expansión del cristianismo por el Imperio Romano. ¿Cómo se produjo ese proceso? Fue un fenómeno complejo impulsado por varios factores. La labor misionera de figuras como Pablo fue crucial llevando el evangelio a los confines del mundo conocido. Pablo, un auténtico pionero. Ya. Llevando la nueva fe a lugares remotos. Pero no solo fue él, ¿verdad? Exacto. También influyó la fuerza del mensaje cristiano, la vida ejemplar de las comunidades, las redes de contactos que se tejían, un entramado complejo que iba extendiendo la fe. Es como una red invisible conectando a personas de diferentes culturas y orígenes en una nueva comunidad de fe. Precisamente.
Y a medida que se expandía el cristianismo, se adaptaba a las diferentes culturas. El encuentro con el mundo griego, por ejemplo, llevó a la incorporación de ideas filosóficas en la teología cristiana. Un proceso de diálogo e intercambio cultural fascinante. ¿Y qué papel jugaban las mujeres en la iglesia primitiva? Las fuentes nos muestran que las mujeres tuvieron un papel activo. Participaron en la evangelización, en las obras de caridad, incluso en el liderazgo de algunas comunidades. Figuras como Tecla, Lidia, Priscila dejaron su huella en la iglesia primitiva. Es importante recordar eso. A menudo se olvida la contribución de las mujeres en la historia de la iglesia. Sin duda, su participación fue fundamental en la construcción de las primeras comunidades cristianas. Y hablando de construcción, ¿qué legado nos dejó la iglesia primitiva? ¿Cuál es su impacto en el mundo actual? Su legado es inmenso. Su teología, su liturgia, su estructura, su compromiso social. Todos estos elementos han moldeado el cristianismo a lo largo de los siglos. Es como un árbol con raíces profundas. Sus ramas se extienden a través de la historia hasta nuestros días. A pesar de los cambios, las raíces siguen ahí, alimentando la fe de millones de personas. Exactamente. Y aunque la Iglesia ha evolucionado a lo largo de los siglos, sus raíces se encuentran en la fe, la valentía y el amor de aquellos primeros cristianos. Un legado que sigue inspirando y desafiando al mundo actual. Es realmente impresionante cómo, a pesar de tantas dificultades, la iglesia primitiva sentó las bases del cristianismo que conocemos hoy. Y uno de los aspectos más interesantes de este periodo es el surgimiento del primado de Roma. La idea de que el obispo de Roma, el Papa, tiene una autoridad especial en la Iglesia. ¿Cómo se desarrolló esa idea en la iglesia primitiva? ¿Qué dicen las fuentes al respecto? Es un proceso complejo, con raíces en la tradición apostólica y en la creciente influencia de la Iglesia de Roma. Figuras como Ireneo de León veían en la Iglesia de Roma un punto de referencia para la ortodoxia, un garante de la verdadera fe. Es como si la iglesia de Roma, por su historia, por su conexión con Pedro y Pablo, fuera adquiriendo un papel especial en la iglesia universal. Exactamente. Y ese papel se fue consolidando con el tiempo, con intervenciones en disputas doctrinales, en cuestiones de disciplina, en la organización de la vida de la iglesia. Pero imagino que no todos estaban de acuerdo con esa centralización de la autoridad. Hubo resistencias a la primacía de Roma. Por supuesto. No fue un proceso sin tensiones. La controversia sobre el bautismo de los herejes, por ejemplo, puso de manifiesto las diferencias de opinión entre Roma y otras iglesias, como la de Cartago, liderada por Cipriano. Cipriano, un defensor de la autonomía de las iglesias locales. Una figura fascinante que nos recuerda la diversidad de perspectivas dentro de la iglesia primitiva. Sin duda. Y a pesar de esas controversias, la idea del primado de Roma se fue afianzando. El Concilio de Nicea en el siglo IV reconoció la autoridad especial del obispo de Roma, un paso fundamental en la configuración de la Iglesia Católica. Un momento clave que marca un antes y un después en la historia de la iglesia. Y con esto llegamos al final de nuestra inmersión en la iglesia primitiva. Un viaje apasionante a través de los primeros siglos del cristianismo. Hemos recorrido un camino lleno de descubrimientos, desde la persecución hasta el triunfo. Desde las controversias doctrinales hasta el desarrollo de la liturgia, hemos visto cómo la iglesia primitiva, con sus luces y sus sombras, sentó las bases del cristianismo que conocemos hoy. Si tuviéramos que quedarnos con una sola idea, con un pensamiento para reflexionar, ¿qué te parece esto? Si la iglesia primitiva enfrentó tantos desafíos, divisiones internas, persecución externa, ataques filosóficos, ¿qué nos dice eso sobre la resiliencia de su fe? ¿Y cómo puede su ejemplo inspirarnos a vivir nuestras propias creencias en un mundo complejo y desafiante? Es una pregunta poderosa. La iglesia primitiva nos enseña que la fe puede florecer incluso en las circunstancias más difíciles, que la búsqueda de la verdad, la defensa de la justicia, el amor al prójimo, son valores que trascienden el tiempo y las culturas, valores que siguen vigentes hoy en día. Y con esa reflexión nos despedimos por hoy. Esperamos que este viaje por la historia de la iglesia primitiva os haya resultado tan fascinante como a nosotros. Recordad que solo hemos arañado la superficie de un tema vasto y complejo. Hay mucho más por descubrir, mucho más por aprender de aquellos que nos precedieron en el camino.